Buenas, mi nombre es Joana Rodríguez, aprendiz del curso técnico de asistencia administrativa, junto con mis compañeras Karen Margarita Costa, Lorena Marín Guerrero, Nevis García y Yesenia Salcedo. Vamos a hablar un poco sobre la historia del archivo. Para ello realizamos una línea de tiempo con 4 edades distintas: la edad antigua, edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La base de nuestra línea de tiempo es un archivero de oficina. Los archiveros por oficina son una estructura normalmente metálica en el que se guardan archivos, papeles o documentos que son de importancia para una empresa o corporación. Esta es una de las herramientas más útiles que hay en el espacio laboral o empresa, ya que permite que las personas puedan organizarse y además que la información esté accesible en cualquier momento de una fácil manera. Para exponer nuestra línea de tiempo vamos a empezar con la edad antigua, seguida de esta la edad media, luego la edad moderna y para finalizar la edad contemporánea. Junto con mis compañeras vamos a resaltar los acontecimientos más relevantes en cada una de estas edades. Línea de tiempo. Edad antigua. Grecia. Grecia dio la palabra al archivo, el mnemón u hombre de la memoria y la inscripción de piedra. El lugar donde reposan los archivos son sagrados. Los encontramos en la plaza pública. Grecia aporta al mundo occidental del término archivo archeion. Se generan las referencias a los archivos, fuentes literarias o inscripciones epigráficas. Cada polis y magistratura tenía su archeion. Los documentos importantes se grababan en piedras o bronce y se pintaban en pincel. Inicialmente los griegos contaban con el mnemón. Cumplía la función de una memoria. Los archivos eran llamados monofilaques, que significa administraban los archivos. Los documentos adquirían el carácter de sagrados. En el metrón se guardaban las leyes y los decretos de la Asamblea General. Se generan copias de todos los documentos. Mesopotamia y Siria. El Antiguo Oriente nos aportó ya los archivos y los archiveros en palacios y templos, en lugares dignos y sagrados como instituciones fundamentales para la continuidad y seguridad de los derechos políticos, religiosos, económicos de la sociedad. La técnica de conservación y servicio de archivos comenzó en el siglo IV y III milenios antes de Cristo. Roma, tabularium o archivo, de tablillas de madera, cera o blancas. Año 78 a.C., edificio propio de los archivos, entre otros templos, en el foro junto a la colonia de Capitolio. Existieron archivos imperiales, tabularios provinciales y tabularios municipales. Egipto. El factor que hace que los archivos en Egipto sean abundantes es el material sobre el que escriben. Se emplean en papiro. Tienen desventaja porque es frágil y la ventaja es que es barato. Se escribe con tinta y pinceles hechos con junco. Se pueden guardar en gran cantidad de documentos y ocupan poco espacio. Uso del archivo en la Edad Media. La caída del Imperio Romano supuso la desaparición de la administración que se había desarrollado durante los siglos pasados, con lo cual durante este periodo la concepción del archivo público se perdió. El derecho para crear archivos durante la Edad Media estaba reservado a los que tenían la autoridad para legislar, emperadores, soberanos y pontífices. La Edad Media sin duda supuso un brutal retroceso en la evolución del archivo a nivel administrativo. Con la llegada de los bárbaros llega la disolución de las estructuras administrativas del Imperio Romano y se destruyen los archivos. El derecho germano se va superponiendo al romano.
En el siglo VI el pergamino sustituye al papiro como medio de escritura, y debido a que el pergamino es caro, este encarece el valor de los documentos. El documento se convierte en un objetivo sagrado de la letra romana. Se derivan letras distintas hasta que en el siglo XI aparece la letra carolina. Se produce una caída del documento escrito. No hay sedes físicas como sedes de los archivos. Solamente se conservan archivos en los monasterios. Allí se reúnen los pocos que saben leer y escribir. El primer intento de organizar un archivo estatal corre a cargo de Carlomagno, el cual organiza una cancillería y desde allí salen actas de las reuniones con los nobles, diplomas y capitulares. Este primitivo archivo tenía su sede en Aquisgrán. Los vikingos acabaron con este archivo. Todos los demás archivos europeos inician su andadura en el siglo XI, cuando se consolidan los reinos europeos. Los reyes montan sus archivos para guardar sus documentos. Los archivos no son fijos, van con el rey, por ello se pierden muchos documentos. En la época visigoda aparece el tesauros, que era el lugar en el cual se guardaban los documentos del rey, los códigos y los cartularios. Los registros son libros o cuadernos donde se transcriben documentos otorgados por una persona o entidad. Los primeros registros que se conocen se elaboraron en la Cancillería Pontificia en el siglo XII. En los cartularios se copian las cartas que reciben y se les da el nombre de rollos, becerros y tumbos. Este sistema se mantiene a lo largo de la Edad Media. En el siglo XII se recupera el derecho romano y el procedimiento administrativo inherente. Se produce una clasificación sistemática y una clasificación cronológica, y se comienza a conservar en legajos. En el siglo XIII y XIV se comienza a crear archivos de entes locales, archivos eclesiásticos con una red estructurada y organizada y archivos privados. La Edad Moderna. En la Edad Moderna se da un nuevo salto en la evolución de la archivística. A mediados del siglo XVI se establece un nuevo sistema administrativo, el Estado moderno. Se reunieron en los archivos del Estado toda la documentación generada por la corona, los documentos que concernían al gobierno y se habían mantenido dispersos hasta entonces. Durante esta época el archivo se convirtió en un elemento fundamental de la administración y adquirió una función jurídico-política. Características generales de los archivos de la historia moderna. Durante el antiguo régimen surge el concepto del archivo de Estado. La documentación adquiere otro valor además de la fuente de poder, fuente para la historia. A lo largo del siglo XVII se produce una concentración archivística en grandes archivos y se organizan los archivos administrativos. Se considera la documentación como instrumento de información para el ejercicio del poder. Se constituye la idea del archivo como fortaleza infranqueable. Aparecen las ordenanzas que regulan el acceso y se constituye el principio de secreto. En el siglo XVII aparecen numerosos tratados archivísticos, pero la influencia de la Ilustración tiene un efecto negativo. Se adoptan sistemas de clasificación por materias, ejemplo, los archivos nacionales de Francia. En esta también se encuentran diferentes archivos en esta época, como son los archivos generales de Simancas, Archivo General de Indias, Archivo de la Organización Administrativa, Archivo de Poder, Archivo Instrumento de Estado, Archivo Los Secretos del Vaticano, Archivo Fuente Histórica Española. El Archivo General de Simancas fue fundado en el 1540, por lo que se trata del primer archivo oficial de la Corona de Castilla. Instalado en el castillo de Simancas, desde su fundación se ha convertido en uno de los ejes centrales de la península ibérica
en lo que se refiere a conservación y custodias de documentos. El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en el 1785 por el deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de las colonias españolas, estas entonces dispersas en diversos archivos, Simancas, Cádiz y Sevilla. El archivo conserva unos 43.000 legajos con unos 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas y dibujos. Se proceden fundamentalmente en los organismos metropolitanos encargados de la administración de las colonias. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, junto con la Catedral y los Reales Alcázares. El archivo en el siglo XX. En el siglo XX se crean archivos intermedios que conservan documentos que ya no tienen valor administrativo, pero que todavía no se sabe si se van a conservar o no. Su primera mitad se caracteriza por la consolidación de los avances experimentados. La archivística se debate entre lo decimonónico y la modernidad. Crecen los archivos privados por la creación de las distintas leyes de archivos. Un carácter importante de los archivos en el siglo XX es el carácter de la legislación. Uno de los acontecimientos más importantes por sus consecuencias en la historia de los archivos es la Revolución Francesa, porque la Convención dictó un decreto para que los documentos de los archivos franceses fuesen puestos bajo tutela y directa propiedad del Estado y concentrados en los archivos nacionales de París. Esto generó unos expurgos calificados como salvajes y la sucesiva creación de los archivos departamentales.